En la plaza del pueblo, Lucía está de rodillas juntando sus cosas, mientras su madrastra Estela le grita frente a todos: «¡Eres una ladrona! ¡Una inútil!». Su propio padre la echa a la calle sin nada, sin un lugar donde dormir, sin comida, completamente sola. Lucía camina por el pueblo hambrienta y desesperada, sin saber si va a sobrevivir la noche, mientras los vecinos la señalan y murmuran: «Ahí va la ladrona». Lo que ella no se da cuenta es que un llanto desesperado la está llamando, el llanto de una bebé que lleva 3 meses muriendo y que nadie ha podido salvar. Lo que pasa cuando Lucía toca esa puerta cambia todo completamente. Pero antes de comenzar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en los milagros y valoras a quienes ayudan a los más vulnerables, suscríbete al canal para no perderte nuestras historias. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En la plaza del pueblo, una escena desgarradora atraviesa el aire caliente de la tarde. Lucía, una joven de apenas 19 años, está de rodillas en el suelo polvoriento, recogiendo sus pocas pertenencias, mientras su madrastra Estela le grita desde el portal de la casa del doctor. La voz de esa mujer es como un látigo que corta el silencio. «Eres una inútil, una ladrona. Tu madre murió y te dejó sin nada porque sabía que no servías para nada». Los vecinos se asoman a las ventanas, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Nadie se atreve a intervenir. Nadie se atreve a defender a la muchacha que se arrastra por el piso juntando su ropa rasgada, un cepillo viejo y una fotografía amarillenta de su difunta madre. Las lágrimas corren por sus mejillas, pero Lucía no hace ruido. Ya aprendió que llorar solo empeora las cosas. Don Patricio, su padre, está parado detrás de Estela con la mirada baja, sin decir ni una palabra. No defiende a su hija, no la mira siquiera. Hace un año era diferente. Hace un año, cuando su primera esposa aún vivía, esta casa estaba llena de risas, pero ahora todo es ceniza y silencio. «Lárgate antes de que llame al alguacil y te acuse formalmente», grita Estela, con los ojos inyectados de rabia. «Que todo el pueblo sepa qué clase de víbora eres». Lucía se levanta con las piernas temblorosas, carga su pequeño hatillo contra el pecho y camina hacia la calle sin voltear atrás. Su corazón está roto, pero sus pasos son firmes. No les dará el gusto de verla caer ahí mismo, aunque por dentro se esté desmoronando. En ese preciso instante, desde una casa cercana al final del camino, un llanto desgarrador atraviesa el aire. Es el llanto de un bebé, pero no es un llanto común. Es un sonido que hiela la sangre, un grito desesperado que lleva días y noches sin parar. Los vecinos se miran entre sí con preocupación y murmuran: «Es la bebé del viudo Sandoval. Dicen que está maldita. Dicen que no para de llorar desde que nació y su madre murió». Lucía se detiene en seco. Ese llanto le resulta familiar. Le recuerda algo profundo de su infancia, cuando acompañaba a su madre en los partos difíciles. Algo en su interior, algo que no puede explicar, la jala hacia ese sonido. Pero ahora tiene problemas más urgentes. ¿Dónde va a dormir esta noche? ¿Qué va a comer mañana? Sin dinero, sin familia, sin un techo donde refugiarse, el mundo se siente infinitamente grande y hostil. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, rechazado por las personas que se suponía debían amarte? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos tu experiencia. ¿Crees que Lucía podrá sobrevivir en las calles sin ayuda de nadie? Lucía caminó sin rumbo hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. Sus pies descalzos estaban llenos de polvo y pequeñas heridas. El hambre le mordía el estómago, pero el dolor más grande estaba en su pecho, donde alguna vez tuvo esperanza y ahora solo quedaba un hueco oscuro. Llegó hasta la iglesia del pueblo, un edificio viejo de adobe y madera con un porche amplio. El padre Miguel estaba cerrando las puertas cuando la vio. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos amables, que habían visto demasiado sufrimiento en este pueblo. «Hija mía», dijo con voz suave, acercándose a ella. «¿Qué haces aquí a estas horas?». Lucía no pudo contenerse más. Se derrumbó en el escalón de piedra y comenzó a sollozar con todo el cuerpo temblando. Entre lágrimas, le contó todo al padre Miguel: la muerte de su madre, la llegada de Estela, las humillaciones constantes,
la acusación falsa de robo, la expulsión de su propia casa. El padre Miguel escuchó en silencio, con el corazón apretado. Conocía bien a esa familia. Conocía la bondad que había tenido la difunta esposa de don Patricio y conocía también la serpiente en la que se había convertido esa casa desde la llegada de la nueva mujer. «Puedes dormir en el porche esta noche», le dijo finalmente. «No es mucho, pero al menos tendrás un techo sobre tu cabeza. Mañana veremos qué podemos hacer». Le trajo una manta vieja y un pedazo de pan con queso. No era suficiente, pero era más de lo que Lucía esperaba. Se acurrucó en un rincón del porche, envuelta en la cobija que olía a humedad y a incienso, y cerró los ojos intentando dormir. Pero el sueño no llegaba. En su mente daban vueltas las palabras crueles de Estela, la mirada cobarde de su padre, la sensación de abandono absoluto. Y entonces otra vez ese llanto, esa bebé que no paraba de gritar en la noche. El sonido venía de la casa grande al final del camino, la propiedad de los Sandoval. Lucía lo había escuchado antes, pero ahora en el silencio de la madrugada se oía más claro, más desesperado. Era el llanto de un alma en agonía. Los días siguientes fueron un infierno lento. Lucía buscó trabajo en todas partes, en el mercado, en las casas de las familias ricas, en las fondas del pueblo, pero cada puerta se le cerraba en la cara. Estela se había encargado de esparcir el veneno. «Es una ladrona», decía. Intentó robar medicinas del consultorio del doctor. No se puede confiar en ella. Nadie quería arriesgarse. Nadie quería tener problemas con don Patricio o con su nueva esposa. Así que Lucía quedó marcada, señalada, invisible para todos, excepto para las miradas de desprecio. Pasaba los días sentada en las escaleras de la iglesia, observando el ir y venir de la gente. Algunas mujeres le daban monedas por lástima, otras simplemente la ignoraban. Los niños se burlaban de ella desde lejos, repitiendo las palabras que habían escuchado de sus padres. «Ahí está la ladrona, ahí está la que no tiene nada». Por las noches, el padre Miguel le permitía quedarse en el porche y le daba algo de comer de las sobras que tenía. No era suficiente para vivir dignamente, pero era suficiente para sobrevivir un día más. Y cada noche, sin falta, el llanto de la bebé Sandoval atravesaba el pueblo como un recordatorio de que hay sufrimientos peores que el hambre. Una tarde de mercado, mientras Lucía estaba sentada en su rincón habitual, mendigando algo de comida, escuchó a dos mujeres conversando cerca de ella. Hablaban en voz baja, pero Lucía alcanzó a oír cada palabra con claridad devastadora. «Dicen que la bebé del viudo Sandoval no va a durar mucho más», murmuró una de ellas, una mujer gorda con delantal sucio. «Lleva 3 meses llorando sin parar. No come bien, está perdiendo peso. El doctor ya le dijo a Rodrigo que se prepare para lo peor». «Pobre hombre», respondió la otra, sacudiendo la cabeza. «Primero pierde a su esposa en el parto y ahora va a perder también a la niña. Dicen que está desesperado, que ha traído a todas las nodrizas del pueblo y ninguna ha logrado calmarla. Yo fui hace 2 semanas», agregó la primera con tono de experta. «Me corrió a los 10 minutos porque la bebé no paraba de chillar. Ese hombre está al borde de la locura. No duerme, no come, solo camina por la casa como fantasma mientras su hija se consume». Las mujeres siguieron su camino, pero Lucía se quedó congelada en su lugar. Conocía ese tipo de llanto. Lo había escuchado antes muchas veces cuando acompañaba a su madre a atender partos difíciles. Su madre, que en paz descanse, era la mejor partera del pueblo y de los pueblos vecinos. Tenía manos mágicas y un conocimiento profundo sobre bebés prematuros, bebés con cólicos, bebés que no podían mamar correctamente. Y Lucía había aprendido todo de ella. Desde los 5 años, su madre la llevaba a los partos, le enseñaba a preparar las hierbas medicinales, le mostraba cómo cargar a un bebé para aliviar sus dolores, cómo mecerlo con el ritmo exacto, cómo reconocer cada tipo de llanto y qué significaba. Durante los 3 años que su madre estuvo enferma de tuberculosis, Lucía fue quien mantuvo vivo ese conocimiento. Atendía partos en secreto, ayudaba a las madres primerizas, curaba bebés enfermos. Todo lo hacía en nombre de su madre, sin cobrar mucho, solo lo suficiente para comprar las medicinas que su madre necesitaba. Pero después de la muerte de su madre,
Estela le prohibió seguir trabajando como partera. «Es un oficio sucio», decía con desprecio. «No es digno de nuestra familia». Ahora, sentada en las escaleras de la iglesia con el estómago vacío y el alma destrozada, Lucía sintió algo despertarse dentro de ella. Una chispa pequeña pero poderosa. Sabía que podía ayudar a esa bebé. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría mañana. Pero ¿se atrevería? Rodrigo Sandoval tenía fama de ser un hombre duro, severo, que no toleraba tonterías. Desde la muerte de su esposa Beatriz, se había vuelto aún más hosco y cerrado. La gente lo evitaba. Las pocas nodrizas que se habían atrevido a ir a su casa habían regresado asustadas, hablando de su temperamento explosivo y su desesperación. ¿Qué pasaría si Lucía tocaba a su puerta? ¿La correría como había corrido a las demás? O peor, la acusaría de intentar aprovecharse de su tragedia. Esa noche, acostada en el porche de la iglesia envuelta en su manta raída, Lucía no pudo dormir. El llanto de la bebé era más fuerte que nunca, más débil también, como si la niña estuviera perdiendo las fuerzas para seguir gritando. Y en ese sonido agonizante, Lucía escuchó la voz de su madre, clara como el agua. «El conocimiento que te di no es para guardarlo, mija, es para usarlo cuando más se necesita». Al amanecer, tomó su decisión. Se levantó antes del alba, se lavó la cara en el pozo de la iglesia y se peinó lo mejor que pudo con sus dedos. Su ropa estaba sucia y gastada, pero hizo lo posible por verse presentable. Con el corazón latiendo como tambor de guerra y las manos temblando, caminó por el camino de tierra hacia la casa grande de los Sandoval. La propiedad era imponente, incluso en el estado de abandono en el que se encontraba. Las cercas necesitaban reparación, el jardín estaba invadido por maleza y había una sensación general de descuido que contrastaba con la riqueza evidente del lugar. Lucía podía ver que antes era una casa hermosa, pero ahora parecía estar muriendo junto con su dueño. Se detuvo frente a la puerta principal de madera maciza. Desde adentro venía el llanto, más claro ahora, tan desgarrador que le dolía el alma. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y tocó la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Tocó otra vez, más fuerte. Pasos pesados se acercaron desde el interior. La puerta se abrió de golpe y apareció Rodrigo Sandoval. Lucía casi retrocede del susto. El hombre frente a ella parecía un fantasma. Tenía ojeras profundas como heridas bajo los ojos, la barba sin afeitar, la camisa abierta y arrugada, los pantalones manchados de lo que parecía ser leche derramada. Su cabello negro estaba revuelto y sus ojos, que alguna vez debieron ser intensos y penetrantes, ahora estaban inyectados de sangre y desesperación. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca, casi agresiva. Detrás de él el llanto de la bebé se intensificó, un sonido que atravesaba las paredes y el corazón. Lucía tragó saliva, reunió todo el coraje que le quedaba y habló con voz firme a pesar del miedo. «Señor Sandoval, mi nombre es Lucía. Sé cómo ayudar a su hija. Mi madre era partera y me enseñó a cuidar bebés prematuros y con cólicos. Por favor, déjeme intentarlo». Rodrigo la miró con desconfianza absoluta. Sus ojos recorrieron su figura delgada, su ropa sucia, su rostro demacrado por el hambre. «¿Quién te envía?», preguntó con tono acusador. «¿Eres otra de las entrometidas del pueblo que viene a juzgarme?». «Nadie me envía», respondió Lucía sin bajar la mirada. «Vine porque escuché el llanto de su bebé y reconozco ese sonido. Sé lo que le pasa y sé cómo ayudarla». «Ya vinieron 8 nodrizas», dijo Rodrigo con voz quebrada. 8, y ninguna pudo hacer nada. «¿Por qué tú serías diferente?». «Porque mi madre me enseñó», insistió Lucía, «y porque no tengo nada que perder. Si me equivoco puede correrme, pero si tengo razón puede salvar a su hija». Rodrigo la observó por un largo momento. El llanto de Valentina se hacía cada vez más débil, más preocupante. Era el llanto de alguien que se está rindiendo, y en los ojos de esta muchacha frente a él, sucia y hambrienta pero con determinación férrea, vio algo que hacía meses no veía en nadie: esperanza genuina. «Tienes 10 minutos», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Si en 10 minutos no hay cambio, te vas y no vuelves nunca». Lucía entró a la casa con pasos rápidos. El interior era tan desolador como el exterior. Platos sucios en la mesa,
ropa tirada por el suelo, un olor a leche agria y desesperación. Los empleados de la casa, 2 mujeres mayores y un hombre joven, estaban en una esquina con caras de agotamiento absoluto. Llevaban meses sin dormir bien, eso era evidente. «¿Dónde está la bebé?», preguntó Lucía. Rodrigo la guió por un pasillo hasta una habitación pequeña. Y allí, en una cuna de madera tallada que alguna vez fue hermosa, pero ahora estaba descuidada, yacía la bebé más frágil que Lucía había visto en su vida. Valentina era diminuta, casi transparente. Su piel tenía un tono grisáceo que hablaba de desnutrición. Estaba llorando con una voz cada vez más ronca. Su cuerpecito se sacudía con cada sollozo, sus puñitos cerrados con fuerza. Pero era el tipo de llanto que Lucía conocía bien. No era hambre, no era frío, no era sueño. Era dolor. Sin pedir permiso, Lucía se acercó a la cuna y tomó a la bebé en sus brazos, con movimientos seguros pero delicados. Valentina se tensó al principio, llorando aún más fuerte, pero Lucía comenzó a examinarla con manos expertas. Tocó suavemente el vientre de la niña y Valentina se retorció. Ahí estaba el problema. Cólicos severos, probablemente causados por mala posición al alimentarse y quizás también por el estrés constante del ambiente. «¿Cómo la están alimentando?», preguntó Lucía sin quitar los ojos de la bebé. «Con leche de cabra en biberón», respondió una de las empleadas desde la puerta. «Es lo único que tenemos. Su madre murió en el parto y no pudimos conseguir nodriza que funcionara». «¿Y en qué posición la ponen?». «Acostada, como todos los bebés». Ahí estaba el error. Lucía lo supo de inmediato. Su madre le había enseñado que los bebés con cólicos necesitaban alimentarse en posición más vertical para evitar que tragaran aire y para ayudar a la digestión. «Necesito agua caliente, paños limpios y manzanilla si tienen», ordenó Lucía con autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Las empleadas se miraron entre sí, luego miraron a Rodrigo buscando aprobación. Él asintió bruscamente y las mujeres salieron corriendo. Lucía se sentó en la mecedora que estaba en la esquina del cuarto y acomodó a Valentina en una posición específica. La bebé quedó recostada contra su pecho, con la cabecita elevada y el vientre presionado suavemente. Con una mano, Lucía comenzó a frotar círculos pequeños en la espalda de la niña y con la otra sostenía su cabeza con firmeza. Y entonces comenzó a cantarle. Era una canción de cuna vieja, que su madre le cantaba cuando era niña, una melodía suave sobre una palomita blanca que volaba sobre los campos. Su voz era baja pero clara, llena de ternura. Rodrigo observaba desde la puerta, inmóvil, casi sin respirar. Los minutos pasaban. 5 minutos, 8 minutos. El llanto de Valentina comenzó a disminuir lentamente, reemplazado por pequeños hipidos. Las empleadas regresaron con el agua caliente y los paños. Lucía, sin dejar de canturrear, les indicó con gestos que pusieran todo en la mesa cercana. Tomó un paño, lo mojó en el agua con manzanilla que habían preparado, lo escurrió bien para que estuviera tibio pero no caliente, y lo colocó con cuidado sobre el vientre de la bebé. Valentina se estremeció, pero no gritó. El calor comenzaba a aliviar los cólicos. Lucía siguió meciendo, cantando, frotando. 15 minutos, 20 minutos, y entonces, por primera vez en 3 meses, Valentina dejó de llorar. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía irreal. Las empleadas se miraron con los ojos muy abiertos, incrédulas. Rodrigo dio un paso hacia adelante, mirando a su hija como si no pudiera creer lo que veía. Valentina, agotada, se había quedado dormida contra el pecho de Lucía. Su respiración era suave y regular. Su carita, antes contorsionada de dolor, ahora estaba relajada. Pequeñas lágrimas secas marcaban sus mejillas, pero finalmente había paz. Lucía levantó la vista hacia Rodrigo. Había lágrimas corriendo por el rostro del hombre, silenciosas pero intensas. Él se cubrió la boca con una mano, tratando de contener el sollozo que amenazaba con escapar. «¿Cómo?», murmuró con voz quebrada. «¿Cómo lo hiciste?». Nadie había podido». «Tiene cólicos severos», explicó Lucía en voz baja, para no despertar a la bebé. Probablemente desde que nació. La estaban alimentando en la posición incorrecta, lo que le causaba que tragara aire y le doliera el estómago.
También necesita calor en el vientre y un ritmo constante para calmarla. Mi madre me enseñó todo esto. Rodrigo se dejó caer en una silla cercana, completamente abrumado. Llevaba 3 meses creyendo que iba a perder a su hija, 3 meses sin dormir, 3 meses de agonía y culpa. Y ahora, esta muchacha desconocida había logrado en 20 minutos lo que nadie más pudo hacer. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, mirándola realmente por primera vez. ¿De dónde vienes? Lucía vaciló. No quería hablar de su situación, de su humillación, pero necesitaba ser honesta. Me llamo Lucía. Mi madre era María, la partera del pueblo. Ella murió hace 1 año de tuberculosis. Yo aprendí todo de ella. ¿Y tu familia? ¿Dónde está tu padre? El dolor cruzó el rostro de Lucía. Mi padre se casó con otra mujer. Ella no me quería en la casa. Me acusó falsamente de robo y me echaron hace 1 semana. He estado durmiendo en el porche de la iglesia. La rabia iluminó los ojos de Rodrigo. ¿Te echaron sin nada, una muchacha sola? No importa, dijo Lucía rápidamente, queriendo cambiar el tema. Lo que importa es que su hija necesita cuidados constantes. Los cólicos no se curan en un día. Va a necesitar este tratamiento durante varias semanas, tal vez meses. Alimentación en posición correcta, compresas calientes, masajes en el vientre y rutina constante. Pero con paciencia se pondrá fuerte. Rodrigo la miró por un largo momento. Luego tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Quédate, dijo con firmeza. Quédate aquí, cuida de mi hija. Te daré habitación, comida y te pagaré un salario justo. Pero por favor, no dejes que se vuelva a poner así. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Un hogar? ¿Un trabajo? ¿Un propósito? Después de 1 semana de infierno, de creer que nunca más tendría nada, esta oportunidad parecía un milagro. Acepto, respondió sin dudar. Haré todo lo que esté en mi poder para que Valentina crezca fuerte y sana. Y así, en ese momento, con una bebé dormida finalmente en paz entre ellos, comenzó una historia que ninguno de los dos imaginó posible. Las primeras semanas fueron intensas, pero también fueron las semanas en las que la casa Sandoval comenzó a respirar nuevamente. Lucía se instaló en una pequeña habitación junto al cuarto de Valentina, un espacio simple pero limpio, con una cama angosta, una mesita de noche y una ventana que daba al jardín descuidado. Desde el primer día, estableció una rutina estricta. Se despertaba cada 2 horas durante la noche para alimentar a la bebé, siempre en la posición correcta, siempre con paciencia infinita. Durante el día, preparaba las compresas de manzanilla, le daba masajes suaves en el vientre para ayudar con la digestión y le cantaba constantemente esas canciones de cuna que su madre le había enseñado. Los cambios fueron graduales pero evidentes. En la primera semana, Valentina dejó de llorar desconsoladamente todo el tiempo. Todavía tenía momentos difíciles, especialmente en las noches, pero Lucía siempre sabía qué hacer. En la segunda semana, la bebé comenzó a ganar peso. Su piel recuperó un poco de color rosado. Sus ojos se veían más alertas, más vivos. Rodrigo observaba todo esto desde la distancia al principio. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Pasaba la mayor parte del día trabajando en el rancho, intentando recuperar el tiempo perdido durante los meses de crisis. Pero por las noches, cuando regresaba a la casa, se quedaba parado en el umbral de la puerta del cuarto de su hija, observando en silencio cómo Lucía la mecía con tanta ternura. Una noche, Rodrigo bajó a la cocina por agua y encontró a Lucía en la mecedora de la sala. Era pasada la medianoche. La muchacha tenía a Valentina dormida contra su pecho, pero ella misma estaba cabeceando, luchando contra el sueño, pero sin querer soltar a la niña. Algo en esa imagen lo golpeó con fuerza. La devoción pura en el rostro de Lucía, la manera en que protegía a su hija incluso en su propio agotamiento, la ternura infinita con la que trataba a una bebé que ni siquiera era suya. Rodrigo sintió una opresión en el pecho que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Se acercó despacio para no asustarla. «Lucía», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos sobresaltada, confundida por un momento. «Señor Sandoval, Deberías dormir», interrumpió él suavemente. «Dame a la bebé. Yo la llevo a su cuna. Pero si se despierta, entonces vendré a buscarte. Pero necesitas descansar.
No puedes cuidarla si tú misma estás exhausta. Lucía dudó, pero finalmente cedió. Con mucho cuidado transfirió a Valentina a los brazos de su padre. Rodrigo tomó a su hija con una mezcla de miedo y asombro, como si fuera la primera vez. En cierto modo, lo era. Durante los 3 meses anteriores, solo la había cargado cuando lloraba desesperadamente, cuando intentaba desesperado calmarla sin éxito, pero ahora, teniéndola dormida y en paz en sus brazos, podía realmente verla. Era hermosa, pequeña y frágil todavía, pero hermosa. Tenía la nariz de Beatriz, su difunta esposa, pero los ojos, cuando los abría, eran del mismo color miel que los de él. Y por primera vez desde su nacimiento, Rodrigo sintió algo más que miedo y desesperación al mirarla. Sintió amor. «Gracias», murmuró, mirando a Lucía con sinceridad absoluta. «No solo por esta noche, por todo. Le devolviste la vida a mi hija». Lucía sintió calor en las mejillas. «Solo hice lo que mi madre me enseñó». «Tu madre te enseñó bien. Era una gran mujer». «La mejor», respondió Lucía con voz suave pero llena de emoción. «La echo de menos cada día». Hubo un silencio cómodo entre ellos. Rodrigo meció suavemente a Valentina y Lucía lo observó con una sonrisa pequeña. Era raro ver a este hombre tan duro y cerrado, mostrando tanta ternura. «Vete a dormir», dijo él finalmente. «Yo me quedo con ella un rato». Lucía asintió y se retiró a su habitación. Pero antes de cerrar la puerta, se volteó y lo vio sentado en la mecedora con su hija, mirándola con una mezcla de amor y dolor que le partió el corazón. Rodrigo Sandoval estaba sanando también, poco a poco, gracias a esta bebé, que finalmente podía dormir en paz. Las semanas se convirtieron en mes, y el mes se convirtió en 2. Valentina prosperaba bajo el cuidado constante de Lucía. Ya pesaba el doble que cuando Lucía llegó. Sus mejillas estaban redonditas y rosadas, y había empezado a sonreír, esos destellos mágicos que iluminaban toda la casa. La dinámica en el rancho Sandoval también cambió drásticamente. Las empleadas, que antes caminaban por la casa como zombis por la falta de sueño, ahora sonreían más. Doña Carmen, la cocinera mayor, había tomado especial cariño a Lucía y se aseguraba de que la muchacha comiera bien. «Estás muy flaca, niña», le decía constantemente, sirviéndole porciones generosas de guisado y arroz. «¿Cómo vas a cuidar a la bebé si tú misma te desmayas de hambre?» Poco a poco, Lucía recuperó el peso que había perdido durante esa semana horrible en las calles. Su rostro ganó color, su cabello recuperó el brillo, pero más que el cambio físico, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la muchacha destrozada que tocó la puerta hace 2 meses. Había encontrado un propósito, una razón para levantarse cada día. Rodrigo también estaba cambiando. Antes pasaba todo el día en el rancho evitando la casa, ese lugar que solo le recordaba a Beatriz y su pérdida. Pero ahora llegaba más temprano. Se sentaba en la sala y jugaba con Valentina. Aprendió de Lucía cómo cargarla correctamente, cómo reconocer sus diferentes tipos de llanto, cómo hacerla reír con cosquillas suaves en la panza. Una tarde soleada, Lucía estaba en el jardín con Valentina acostada en una manta, bajo la sombra de un árbol de aguacate. La bebé, de casi 5 meses ahora, intentaba agarrar las hojas que caían mecidas por el viento. Lucía le cantaba mientras trabajaba en una colcha de retazos que estaba haciendo para la niña. Rodrigo salió de la casa y se sentó cerca en el pasto, solo observando. El silencio entre ellos ya no era incómodo, se había vuelto familiar, casi reconfortante. «Esa canción», dijo Rodrigo después de un rato, «la que siempre le cantas. Mi madre me la cantaba cuando era niño». Lucía dejó de coser y lo miró con curiosidad. «¿En serio? No sabía eso». «Era su favorita», continuó Rodrigo con la mirada perdida en el horizonte. «Sobre la palomita blanca que busca su nido. Siempre me dormía con esa canción». Hizo una pausa. «Hace años que no la escuchaba. Pensé que la había olvidado, pero cuando te oí cantársela a Valentina, todos esos recuerdos volvieron». Era la primera vez que Rodrigo compartía algo tan personal con ella. Lucía sintió que algo se abría entre ellos, una puerta que antes estaba cerrada con llave. «Mi madre también me la cantaba», dijo suavemente. «Decía que era una canción muy vieja, que su abuela se la había enseñado. Decía que tenía poder para calmar cualquier alma inquieta».
Tu madre tenía razón, respondió Rodrigo, ahora mirándola directamente. Sobre muchas cosas. Valentina dejó escapar un gorgoteo feliz, como si estuviera de acuerdo con la conversación. Ambos rieron, y el sonido fue ligero, genuino. Lucía, dijo Rodrigo después de un momento, su tono volviéndose más serio. Quiero contarte algo. Sobre Beatriz, sobre cómo fue todo. Ella asintió dándole espacio para hablar. Rodrigo respiró hondo, como preparándose para abrir una herida que todavía sangraba. El matrimonio con Beatriz fue arreglado por nuestras familias, comenzó. Ella tenía 18 años, yo 24. No nos conocíamos bien cuando nos casamos. Al principio fue extraño, formal, pero con el tiempo su voz se suavizó. Aprendimos a querernos. Ella era dulce, gentil, siempre cantaba mientras cocinaba, siempre tenía una sonrisa para todos. Se detuvo limpiándose una mano por la cara. Cuando nos enteramos de que estaba embarazada, estábamos felices, nerviosos, pero felices. Ella empezó a preparar todo para el bebé, hizo ropa con sus propias manos, cantaba canciones de cuna aunque todavía faltaban meses para el nacimiento. Lucía podía ver el dolor acumulándose en sus ojos. Pero el parto fue complicado desde el principio, continuó su voz ahora tensa. Duró 2 días enteros. El doctor estaba preocupado. Beatriz era pequeña, delgada. La bebé venía en mala posición. Yo estaba afuera, escuchando sus gritos, sin poder hacer nada, absolutamente nada. Se le quebró la voz. Cuando finalmente nació Valentina, Beatriz ya había perdido mucha sangre, demasiada. El doctor hizo lo que pudo, pero tragó saliva con dificultad. Me dejaron entrar para despedirme de ella. Estaba tan pálida, tan débil, apenas podía hablar. Me tomó la mano y me dijo, «Cuida de nuestra niña, prométeme que vas a cuidarla». Y yo le prometí. Fue lo último que le dije antes de que cerrara los ojos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Lucía sintió su propio corazón partirse. Cuando me trajeron a Valentina por primera vez no pude ni mirarla, confesó con vergüenza. Cada vez que la veía, recordaba a Beatriz muriéndose. Me sentía culpable, como si yo hubiera sido quien la mató al dejarla embarazada. Y cuando la bebé empezó a llorar sin parar, cuando se empezó a poner cada vez más débil, pensé que era un castigo. Pensé que iba a perder también a mi hija porque no fui capaz de salvar a mi esposa. Lucía se acercó a él, puso una mano sobre su hombro. «Rodrigo, mírame». Esperó hasta que él levantó la vista. Lo que pasó con su esposa no fue su culpa. Los partos complicados pasan, incluso con los mejores cuidados. No hay nada que usted pudiera haber hecho diferente. Pero debía haber esperado más tiempo antes de dejarla embarazarse. Debía haber... No, interrumpió Lucía con firmeza. No puede torturarse con todos esos debí. Beatriz está en paz. Y Valentina está aquí. Está viva, está creciendo fuerte y hermosa. Eso es lo que importa ahora. Eso es lo que su esposa hubiera querido. Rodrigo la miró con ojos enrojecidos y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo el patrón agradecido y la empleada dedicada. Era algo más profundo, más complicado. «¿Cómo haces eso?», preguntó él con voz ronca. «¿Cómo logras ver la luz incluso después de todo lo que has pasado? Te echaron de tu propia casa, te acusaron falsamente, te dejaron en la calle para morir de hambre, y aún así sigues siendo tan fuerte, tan llena de esperanza». Lucía sonrió tristemente. «No siempre me siento fuerte. Hay noches en las que todavía lloro por mi madre, en las que me pregunto qué hice para que mi padre me abandonara así. Pero entonces miro a Valentina, la veo dormir tranquila, y recuerdo que hay una razón por la que estoy aquí. Mi madre siempre decía, el dolor es inevitable, mija, pero el sufrimiento es una elección. Podemos elegir quedarnos atrapados en el dolor, o podemos elegir encontrar significado en él. Eres sabia para tu edad», dijo Rodrigo con genuina admiración. «No soy sabia», respondió ella. «Solo tuve una buena maestra». Valentina comenzó a quejarse un poco, señal de que tenía hambre. Lucía la levantó de la manta con esos movimientos expertos que ya eran segunda naturaleza. «Alguien necesita comer», dijo con tono cariñoso. «Déjame ayudar», ofreció Rodrigo, levantándose también. «Quiero aprender más». Juntos entraron a la casa.
Rodrigo preparó la leche tibia mientras Lucía cambiaba el pañal de Valentina. Trabajaban en sincronía, como un equipo que llevaba años haciéndolo. Cuando llegó el momento de alimentar a la bebé, Lucía le mostró a Rodrigo exactamente cómo sostenerla, cómo inclinar el biberón, cómo reconocer cuando Valentina necesitaba hacer una pausa para sacar el aire. Así, instruyó Lucía, ajustando suavemente la posición de los brazos de él. Tiene que sentir que está segura, apoyada. Los bebés perciben el nerviosismo, así que respira tranquilo. Rodrigo siguió sus instrucciones, y para su asombro, Valentina comenzó a comer sin problema. Miraba a su padre con sus grandes ojos color miel, completamente confiada. En ese momento, algo se rompió dentro del pecho de Rodrigo. Todas las barreras que había construido alrededor de su corazón, todo el miedo y la culpa, se desmoronaron. «Mi niña», murmuró, su voz temblorosa de emoción. «Mi pequeña niña hermosa». Y entonces Valentina hizo algo que no había hecho antes. Le sonrió, una sonrisa grande, luminosa, desdentada, directamente a su padre. Rodrigo se quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo por 3 meses, todas esas emociones reprimidas, salieron en un sollozo profundo que sacudió todo su cuerpo. Lucía, entendiendo que necesitaba este momento, tomó cuidadosamente a Valentina de sus brazos para que él pudiera dejarse ir sin preocupación. Rodrigo se dobló sobre sí mismo, llorando como no había llorado ni siquiera en el funeral de Beatriz. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de liberación, de perdón hacia sí mismo, de amor puro por su hija, que finalmente podía sentir sin el peso aplastante de la culpa. Lucía le puso una mano en la espalda, sin decir nada, solo ofreciendo presencia silenciosa. Cuando finalmente Rodrigo pudo respirar de nuevo, cuando levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados, la miró con algo cercano al asombro. «Gracias», dijo con voz ronca, «por salvarla, por salvarme a mí también». «No me agradezca», respondió Lucía suavemente. «Esto es lo que hacemos las personas cuando nos importamos las unas a las otras, nos salvamos mutuamente». Esa noche marcó un cambio. Rodrigo comenzó a participar activamente en todos los aspectos del cuidado de Valentina. Le daba el baño vespertino, la vestía por las mañanas, jugaba con ella durante horas. La casa se llenó de vida nuevamente, de risas, de luz, y conforme pasaban los días, Rodrigo comenzó a notar más cosas sobre Lucía. Cómo su risa iluminaba toda la habitación, cómo hablaba con las flores del jardín cuando creía que nadie la escuchaba, cómo sus manos, siempre tan gentiles con Valentina, tenían pequeñas cicatrices que hablaban de una vida de trabajo duro, cómo a veces, cuando creía que estaba sola, se quedaba mirando al horizonte con expresión melancólica que le partía el corazón. Una tarde de mercado, Lucía necesitaba ir al pueblo para comprar algunas hierbas medicinales que no tenían en el rancho. Rodrigo insistió en acompañarla, llevando a Valentina con ellos. Fue un error. Tan pronto como entraron a la plaza principal, los cuchicheos comenzaron. La gente los miraba. Hacían comentarios en voz baja que no eran tan bajos como pensaban. «Miren, el viudo Sandoval con la ladrona esa. Qué rápido encontró reemplazo para su difunta esposa. Pobrecita Beatriz, apenas lleva 3 meses muerta y él ya anda con otra». Lucía sintió que la sangre se le subía a la cara. Mantuvo la cabeza en alto, pero por dentro se estaba muriendo de vergüenza. Rodrigo, por otro lado, sentía una furia ardiente creciendo en su pecho, pero se contuvo, por ahora. Llegaron al puesto de la hierbera, una mujer mayor llamada Doña Remedios. Lucía estaba pidiendo manzanilla y hinojo cuando una voz familiar la congeló en su lugar. «Mira nada más quién está aquí», dijo Estela, su madrastra, apareciendo de la nada con una sonrisa cruel. «La ladrona que ahora se hace pasar por niñera». Lucía se tensó completamente. Rodrigo notó el cambio inmediato en su postura, como se encogió como si quisiera desaparecer. «¿Y este debe ser el viudo tonto que cayó en sus garras?», continuó Estela, mirando a Rodrigo con desprecio. «Le digo, señor Sandoval, que tenga cuidado. Esta muchacha es una ladrona y una mentirosa. Intentó robar medicinas del consultorio del doctor. Su propio padre tuvo que echarla por vergüenza». Rodrigo se adelantó, su presencia imponente haciendo que Estela retrocediera un paso. «Cuide su lengua, señora»,
dijo con voz peligrosamente baja. No sé qué historia inventó, pero Lucía salvó la vida de mi hija cuando nadie más pudo. Es una mujer de honor, inteligente y buena, algo que usted claramente no entiende. ¿Honor?, se burló Estela. ¿Viviendo sola con un hombre bajo su techo? Todo el pueblo sabe qué clase de mujer. Una palabra más, interrumpió Rodrigo con voz que retumbó por toda la plaza, y la demando por difamación. Y le aseguro que tengo los recursos y las conexiones para hacerlo. ¿Quiere arruinarse públicamente? Porque yo estoy más que dispuesto a exponerla por la clase de persona que realmente es. El silencio cayó sobre la plaza. Estela abrió y cerró la boca como pez fuera del agua, claramente no esperando tal confrontación. Rodrigo tomó del brazo a Lucía con firmeza pero gentileza, sosteniendo a Valentina con el otro brazo, y la condujo fuera de ahí con la cabeza en alto. No hablaron hasta que estuvieron lejos de la plaza, en el camino de vuelta al rancho. Lucía iba con la mirada fija al frente, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lo siento», murmuró finalmente. «No debí haber venido. Ahora toda la gente va a hablar más. Van a decir cosas horribles de usted también». Rodrigo detuvo el caballo. «Lucía, mírame». Esperó hasta que ella lo hizo. «No me importa lo que diga la gente. No me importan los chismes, ni las habladurías, ni las mentiras de esa mujer horrible. Lo único que me importa es la verdad. Y la verdad es que tú salvaste a mi hija. La verdad es que has traído luz a mi casa oscura. La verdad es que eres la persona más valiente y bondadosa que conozco». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Y la verdad es que cuando te miro, no veo a una empleada. Veo a una mujer extraordinaria que me ha enseñado a vivir de nuevo, a amar a mi hija sin miedo. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. Pero Lucía lo estaba mirando con ojos muy abiertos, con algo parecido a la esperanza brillando en ellos. «¿A qué?», preguntó en un susurro. Rodrigo tragó saliva. El momento era intenso, cargado de todo lo no dicho. Pero Valentina eligió ese preciso instante para soltar un chillido feliz, rompiendo la tensión. Ambos rieron nerviosamente. «A recordar que hay bondad en el mundo», terminó Rodrigo, aunque ambos sabían que no era eso lo que iba a decir. El resto del camino fue en silencio cómodo, pero ambos estaban conscientes de que algo había cambiado entre ellos, algo que no podían nombrar todavía, pero que estaba ahí, creciendo como una planta tierna que necesita tiempo para fortalecerse. Esa noche, después de acostar a Valentina, Lucía salió al porche de la casa. La noche estaba despejada, llena de estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Se envolvió en su chal y se sentó en los escalones, dejando que la brisa fresca le enfriara las mejillas que todavía ardían de vergüenza por el encuentro con Estela. Escuchó pasos detrás de ella y supo sin voltear que era Rodrigo. Él se sentó a su lado, guardando una distancia respetuosa, pero no demasiada. Por un largo rato, ninguno habló. Solo escuchaban los grillos y el viento en los árboles. «Mi madre solía decir que las estrellas son las almas de las personas buenas que nos cuidan desde el cielo», dijo Lucía finalmente, con voz suave. «Cuando era niña y tenía miedo, ella me traía aquí afuera y me hacía contar estrellas hasta que me calmaba». «Es una imagen hermosa», respondió Rodrigo. «¿Crees que tu madre está ahí arriba, cuidándote?» «Quiero creerlo», admitió Lucía. «Quiero creer que está orgullosa de mí, que no está decepcionada de cómo resultaron las cosas». «¿Decepcionada?». Rodrigo se volvió hacia ella. «Lucía, salvaste la vida de un bebé. Sobreviviste cuando todo el mundo te dio la espalda. Encontraste fortaleza cuando tenías todas las razones para rendirte. Si tu madre te está viendo, estoy seguro de que está más que orgullosa». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por las mejillas de Lucía. «A veces me siento tan sola», confesó con voz quebrada. «Echo de menos tener familia, tener a alguien que me abrace y me diga que todo va a estar bien. Echo de menos sentirme amada». Rodrigo sintió algo romperse dentro de él. Sin pensar, sin analizar, extendió el brazo y la atrajo hacia él. Lucía se tensó por un segundo, sorprendida, pero luego se dejó ir, recostando la cabeza en su hombro mientras lloraba silenciosamente. «No estás sola», murmuró Rodrigo contra su cabello. «Yo estoy aquí. Valentina está aquí.
Esta es tu casa, Lucía, y eres amada. Créeme que eres amada. Permanecieron así durante mucho tiempo, bajo el manto de estrellas, dos almas rotas encontrando consuelo mutuo, y cuando finalmente se separaron, cuando sus ojos se encontraron en la penumbra, la atracción entre ellos era innegable, palpable como electricidad en el aire. Rodrigo levantó una mano, dudando, y con infinito cuidado acarició la mejilla de Lucía con el pulgar, limpiando una lágrima. Lucía, yo... Pero se detuvo. Era demasiado pronto. Ella era demasiado joven. Las circunstancias eran demasiado complicadas. Él era su patrón, ella su empleada. Beatriz llevaba menos de 4 meses muerta. Había 1000 razones por las que esto no debería pasar, pero sus sentimientos no conocían razones. Deberías descansar, dijo finalmente dejando caer la mano. Mañana será un día largo. Lucía asintió, ocultando mal su decepción. Se levantó para entrar, pero antes de cruzar la puerta, se volvió. Rodrigo, gracias, por todo, por defenderme hoy, por esto. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que el amor puede nacer incluso en las circunstancias más complicadas? ¿Alguna vez te has enamorado de alguien en el momento menos esperado? Para el video un minutito y cuéntame en los comentarios si crees que Rodrigo y Lucía deberían seguir sus corazones o mantener las distancias. Los siguientes meses trajeron cambios profundos al rancho Sandoval. Valentina cumplió 6 meses, luego 7, y cada día se parecía más a una niña saludable y feliz que al bebé frágil que estuvo al borde de la muerte. Había aprendido a sentarse sola, balbuceaba constantemente, y su risa era el sonido más hermoso que llenaba la casa. Lucía y Rodrigo desarrollaron una rutina que funcionaba a la perfección. Él se había vuelto un padre completamente involucrado, capaz de cambiar pañales, preparar biberones y reconocer cada necesidad de su hija. Pero más allá de eso, se habían vuelto compañeros verdaderos. Hablaban durante horas en el porche después de que Valentina se dormía, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Rodrigo le contó sobre su infancia en el rancho, sobre cómo heredó todo a los 21 años cuando sus padres murieron en un accidente, sobre la responsabilidad aplastante de manejar una propiedad tan grande siendo tan joven, sobre la soledad de ser exitoso pero vacío por dentro. Lucía le contó sobre los años cuidando a su madre enferma, sobre cómo cada día veía a la mujer que más amaba consumirse lentamente, sobre el dolor de ver a su padre elegir a una extraña sobre su propia hija, sobre sus sueños de algún día tener una familia propia llena de amor y risas. Y conforme compartían, la atracción entre ellos crecía. Era inevitable. Estaba en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en los roces accidentales de manos que enviaban chispas por todo el cuerpo, en la forma en que Rodrigo sonreía solo para ella, en cómo Lucía se sonrojaba cuando él la elogiaba. Doña Carmen, la cocinera, lo notaba todo y sonreía para sus adentros. «Ay, muchachita», le decía a Lucía mientras preparaban la cena, «ese hombre te mira como si fueras el sol después de una tormenta». «No digas tonterías, doña Carmen», respondía Lucía, pero su corazón saltaba de alegría. Una tarde de domingo, Rodrigo propuso algo diferente. «¿Qué te parece si vamos a la cascada? Valentina nunca la ha visto y hace un día hermoso». La cascada estaba a 1 hora a caballo del rancho, escondida entre rocas y árboles. Era un lugar mágico que Rodrigo no visitaba desde antes de la muerte de Beatriz. Prepararon una canasta de comida, envolvieron bien a Valentina y partieron. El camino fue lleno de conversación ligera y risas. Valentina estaba fascinada con todo, señalando pájaros y flores con sus manitas gorditas. Cuando llegaron a la cascada, Lucía se quedó sin aliento. El agua caía cristalina desde una altura de casi 20 metros, formando un estanque azul turquesa. El sol se filtraba entre los árboles creando arcoíris en la bruma. «Es hermoso», murmuró Lucía maravillada. «Solía venir aquí de niño», dijo Rodrigo, desmontando y ayudándola a bajar con Valentina. «Era mi lugar secreto para escapar cuando la vida se ponía pesada». Extendieron una manta cerca del agua.
Valentina inmediatamente comenzó a gatear hacia el estanque, fascinada por el sonido del agua. Lucía la siguió, riendo mientras la bebé chapoteaba en la orilla. Rodrigo observaba la escena con el corazón lleno. Lucía tenía el cabello suelto por primera vez desde que la conoció, cayendo en ondas oscuras sobre su espalda. Su vestido simple se mojaba con las salpicaduras de Valentina, pero no le importaba. Estaba riendo con tanta libertad, tan absolutamente presente en el momento, que Rodrigo no podía apartar la vista. En ese instante, lo supo con certeza absoluta. Estaba completamente enamorado de ella. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un caballo desbocado. Amaba todo de ella, su fortaleza, su ternura, su risa, su manera de hablar con Valentina como si realmente pudiera entenderle, su paciencia infinita, su capacidad de encontrar alegría, incluso después de tanto dolor. «¿Rodrigo?», llamó Lucía, sacándolo de sus pensamientos. «¿No vas a venir al agua?». Él sonrió y se acercó. El agua estaba fría pero refrescante. Valentina chillaba de alegría cada vez que la brisa salpicaba en su cara. Jugaron así por un rato los tres, como si fueran una familia de verdad. Cuando Valentina finalmente se cansó, la secaron y la acostaron en la manta para que tomara su siesta. Se quedó dormida casi instantáneamente, agotada por tanta excitación. Lucía y Rodrigo se sentaron cerca, observando el agua en silencio confortable. Pero esta vez, el silencio estaba cargado de algo más, algo que pedía ser nombrado. «Lucía», comenzó Rodrigo volviéndose hacia ella, «necesito decirte algo». Ella lo miró con esos ojos oscuros que lo desarmaban completamente. «¿Qué pasa?». Rodrigo respiró hondo. «Sé que esto es complicado. Sé que las circunstancias no son las ideales. Sé que apenas han pasado unos meses desde todo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo gratitud o amistad». El corazón de Lucía comenzó a latir tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. «Me he enamorado de ti, Lucía», confesó finalmente, mirándola directamente a los ojos. «De tu fuerza, de tu bondad, de cómo amas a mi hija, como si fuera tuya, de cómo me has enseñado a vivir de nuevo, a sentir de nuevo. No espero que sientas lo mismo, y entendería completamente si esto te hace sentir incómoda, pero necesitaba que lo supieras». Lucía sintió lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas. «Rodrigo, yo...». «No tienes que responder ahora», interrumpió él rápidamente, malinterpretando sus lágrimas. «Puedo esperar. Puedo...». «Yo también me he enamorado de ti», soltó ella, las palabras saliendo en un torrente. «Pensé que estaba loca, que era inapropiado, que tú nunca podrías ver en mí más que a la empleada que cuida a tu hija, pero me enamoré de tu dedicación como padre, de cómo aprendiste a abrirte nuevamente, de cómo nos cuidas, y amo a Valentina como si realmente fuera mi hija». Rodrigo la miraba con asombro absoluto, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Lentamente, levantó una mano y acarició su mejilla, limpiando las lágrimas con el pulgar. «¿De verdad?», susurró. «De verdad», confirmó ella, sonriendo a través de las lágrimas, y entonces él la besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, lleno de pregunta y promesa, pero cuando Lucía respondió, cuando sus labios se movieron contra los de él con igual pasión, el beso se profundizó. Era un beso que hablaba de meses de tensión acumulada, de sentimientos reprimidos, de esperanza y sanación. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. «He querido hacer eso durante tanto tiempo», admitió. «Yo también», confesó Lucía riendo suavemente. Se quedaron así, abrazados, mientras el sonido de la cascada los envolvía como bendición. Valentina seguía durmiendo plácidamente, ajena al momento que estaba cambiando sus vidas para siempre. «Sé que la gente va a hablar», dijo Rodrigo después de un momento. «Van a decir que es demasiado pronto, que es inapropiado, pero no me importa. He pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas de otros. Quiero vivir para mí, para ti, para Valentina». «A mí tampoco me importa lo que digan», respondió Lucía con convicción. «He aprendido que la opinión de las personas que no te conocen de verdad no vale nada». Se besaron de nuevo,
y esta vez fue más largo, más profundo. Cuando se separaron, Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «Lucía, sé que es pronto para hablar de esto, pero necesito que sepas cuáles son mis intenciones. No estoy buscando algo casual. Cuando miro hacia el futuro, te veo en él, a ti y a Valentina, como una familia de verdad». El corazón de Lucía se llenó tanto que pensó que podría explotar. «Yo también te veo en mi futuro, Rodrigo. No puedo imaginar mi vida sin ustedes dos ahora». Regresaron al rancho esa tarde, con todo cambiado entre ellos. Ya no se escondían de sus sentimientos. Rodrigo tomaba su mano abiertamente, la besaba en la frente cuando pasaba cerca, la miraba con adoración que no intentaba ocultar. Doña Carmen los vio llegar y sonrió ampliamente. «Ya era hora», murmuró para sí misma volviendo a sus ollas. Los siguientes días fueron como un sueño. Rodrigo y Lucía pasaban cada momento libre juntos. Después de acostar a Valentina por las noches, se sentaban en el porche y hablaban hasta tarde, robándose besos bajo las estrellas. Durante el día trabajaban lado a lado cuidando de la bebé, sus movimientos sincronizados por meses de práctica y ahora cargados con una nueva dimensión de intimidad. Una noche, mientras estaban sentados en su lugar habitual, Rodrigo le preguntó sobre sus sueños. «Si pudieras tener cualquier vida que quisieras, ¿cómo sería?». Lucía pensó por un momento. «Una casa llena de amor y risas», respondió finalmente. «Niños corriendo por el jardín. Una cocina donde siempre haya comida caliente y puertas siempre abiertas para quien lo necesite. Quiero crear el tipo de hogar que mi madre me dio, pero que mi padre destruyó». «Eso suena perfecto», dijo Rodrigo besando su cabello. «Y completamente posible. ¿Y tú?», preguntó ella. «¿Cuáles son tus sueños?». «Ya los estoy viviendo», respondió él simplemente. «Tengo una hija sana y feliz. Tengo una mujer extraordinaria que amo con todo mi corazón. El rancho está prosperando de nuevo ahora que tengo razones para trabajar en él. ¿Qué más podría pedir?». Lucía se acurrucó más cerca de él, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida, se sentía completamente segura, completamente amada, completamente en casa. Pero la felicidad, como bien sabían ambos, nunca llega sin desafíos. Una mañana, 2 meses después de aquella tarde en la cascada, llegó un visitante inesperado al rancho. Lucía estaba en el jardín con Valentina, ahora de 9 meses y tratando de dar sus primeros pasos, cuando escuchó voces alzadas desde la entrada. Se levantó con Valentina en brazos y se acercó con cautela. Rodrigo estaba en el porche, bloqueando la entrada, hablando con 2 personas. Cuando Lucía vio quiénes eran, el aire se le escapó de los pulmones. Su padre, don Patricio y Estela. «No tienen nada que hacer aquí», estaba diciendo Rodrigo con voz peligrosamente baja. «Les sugiero que se vayan antes de que llame a las autoridades». «Venimos por lo que es nuestro», respondió Estela con esa voz chillona que Lucía tanto odiaba. «Esa muchacha es menor de edad y bajo la tutela de su padre. No tiene derecho a estar viviendo aquí con un hombre sin estar casada. Es indecente». «Lucía tiene 19 años», replicó Rodrigo. «Está aquí por su propia voluntad, como empleada de mi casa». «¿Empleada?», se burló Estela. «Todo el pueblo sabe que es su amante. Está corrompiendo a una joven inocente, señor Sandoval, y como su padre, don Patricio, tiene el derecho legal de reclamarla». Don Patricio, que hasta ese momento no había dicho nada, finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Lucía, hija, por favor, ven a casa, podemos arreglar todo esto». Lucía salió de donde estaba escondida, caminó hasta el porche con Valentina aferrada a ella. «¿Ahora soy tu hija?», preguntó con voz temblorosa pero firme. «Después de que me echaste a la calle como basura, después de que elegiste creer las mentiras de esa mujer sobre mí, cometí un error», admitió don Patricio, sin poder mirarla a los ojos. «Estaba confundido, cegado por su nueva esposa», terminó Lucía. «Siempre fue más importante para ti que tu propia hija». Se volvió hacia Estela con ojos llameantes. «Y tú, que planeaste todo esto desde el principio, querías deshacerte de mí porque te estorbaba, porque mientras yo estuviera ahí, mi padre recordaría a mi madre, la mujer que realmente amó». «Mentiras», gritó Estela. «Siempre fuiste una niña malagradecida,
y ahora mira en lo que te has convertido, una cualquiera viviendo en pecado. Rodrigo dio un paso amenazante hacia adelante, pero Lucía le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Ella necesitaba hacer esto. No vivo en pecado, dijo Lucía con voz clara. Cuido de una bebé que estaba muriendo y la salvé. Encontré un hogar donde soy valorada y amada, y encontré un hombre que me trata con el respeto que tú nunca me diste, padre. No voy a volver con ustedes. Nunca. No tienes opción, intervino Estela con sonrisa maliciosa. Ya presentamos los documentos ante el juez. Según la ley, tu padre tiene patria potestad sobre ti hasta que cumplas 21 años. El juez ordenó que regreses a casa o tu padre puede acusarlo a él, señaló a Rodrigo, de corrupción de menores. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Miró a Rodrigo con pánico en los ojos. Él le devolvió la mirada, su mandíbula apretada con furia. Hay una audiencia programada para la próxima semana, continuó Estela, triunfante. Pueden presentar su caso ante el juez, pero la ley está de nuestro lado. Lucía volverá a casa donde pertenece. Don Patricio finalmente miró a su hija. Por favor, Lucía, no hagas esto más difícil. Ven a casa. Podemos empezar de nuevo. No, dijo Lucía con voz quebrada. Prefiero huir, irme a otra ciudad, cambiar de nombre, pero no voy a volver con ustedes. Si huyes, advirtió Estela, lo acusaremos de secuestro. Su sonrisa era pura maldad. Pasará años en prisión. ¿Es eso lo que quieres para él? ¿Y qué pasará con la bebé sin padre? Lucía sintió náuseas. Estaban atrapados. No había salida. Váyanse, ordenó Rodrigo con voz de acero. Ahora, veremos qué dice el juez en la audiencia. Cuando finalmente se fueron, Lucía se derrumbó. Rodrigo tomó a Valentina de sus brazos y se la entregó a doña Carmen. Luego, envolvió a Lucía en un abrazo fuerte mientras ella sollozaba contra su pecho. No puedo volver allí, lloraba. No puedo, Rodrigo. Me van a destruir. No vas a volver con ellos, prometió él con firmeza. Te lo juro, Lucía. Encontraremos la manera. Esa noche, después de acostar a Valentina, se quedaron despiertos en la sala, intentando encontrar soluciones. Rodrigo había mandado llamar al mejor abogado de la región, pero incluso él les dio pocas esperanzas. La ley es clara, explicó el abogado, un hombre mayor llamado licenciado Vargas. Un padre tiene patria potestad sobre sus hijos menores de 21 años. Hay pocas excepciones. Si el padre es declarado incompetente, si hay prueba de abuso físico grave, o si la hija se casa. Casarse, repitió Rodrigo lentamente mirando a Lucía. Esa es la respuesta. Lucía lo miró con ojos muy abiertos. Rodrigo, no tienes que hacer eso solo por... No es solo por eso, interrumpió él tomando sus manos. Lucía, escúchame. Ya te dije que cuando miro al futuro, te veo en él. Sí, las circunstancias están precipitando esto, pero mi corazón está seguro. Te amo. Amo a Valentina, quien ya te ve como su madre. Quiero que seas mi esposa, no solo de hecho, sino de derecho. Quiero construir una vida contigo, tener más hijos si Dios nos bendice, envejecer a tu lado. Se arrodilló frente a ella sin anillo porque no había tiempo para tales formalidades, pero con ojos llenos de amor sincero. Lucía, ¿te casarías conmigo? No por obligación, no solo para escapar de tu padre, sino porque quiero pasar el resto de mi vida amándote. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con miedo y esperanza. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Te amo, Rodrigo, y amo la familia que hemos construido. Él se levantó y la besó con toda la pasión y promesa que sentía. Cuando se separaron, el licenciado Vargas tosió discretamente. Si me permiten sugerir, dijo, deberían casarse lo más pronto posible, antes de la audiencia. De esa manera, cuando se presenten ante el juez, Lucía ya será una mujer casada y estará fuera de la patria potestad de su padre. ¿Podemos hacer eso?, preguntó Rodrigo. Con la dispensa adecuada por la edad de la novia y un sacerdote dispuesto a oficiar, sí, conozco al padre Miguel. Él entenderá las circunstancias. Y así, al amanecer del día siguiente, Lucía y Rodrigo se casaron en una ceremonia íntima en la capilla del pueblo. Solo estaban presentes el padre Miguel, el licenciado Vargas como testigo, doña Carmen con Valentina en brazos y los otros empleados del rancho.
Lucía llevaba un vestido blanco simple que doña Carmen había sacado de un baúl viejo. Había pertenecido a la madre de Rodrigo. No había flores, ni música elaborada, ni invitados elegantes. Pero cuando Rodrigo tomó sus manos y repitió sus votos, cuando prometió amarla y protegerla todos los días de su vida, Lucía supo que este era el matrimonio más real y verdadero que podía existir. Yo, Rodrigo Sandoval, te acepto a ti, Lucía, como mi legítima esposa, dijo con voz firme y clara. Prometo amarte en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Lucía, te acepto a ti, Rodrigo Sandoval, como mi legítimo esposo, respondió ella, su voz también clara a pesar de las lágrimas. Prometo amarte y respetarte, cuidar de ti y de nuestra hija, todos los días de mi vida. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, cuando Rodrigo la besó sellando sus votos, Valentina soltó un chillido feliz como si entendiera la importancia del momento. Todos rieron, y por un instante el miedo al futuro desapareció, reemplazado por pura alegría. La audiencia llegó 3 días después. Don Patricio y Estela entraron a la sala del juzgado con confianza, esperando una victoria fácil. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, llamó al orden. «Estamos aquí para resolver la cuestión de la menor Lucía García», comenzó. «El padre solicita que su hija sea devuelta a su custodia legal. Con el respeto debido, su señoría», intervino el licenciado Vargas levantándose. «La señorita García ya no es menor bajo la patria potestad de su padre». «¿Cómo dice?», preguntó el juez frunciendo el ceño. «Porque ya no es la señorita García», explicó el abogado con una sonrisa. «Es la señora Sandoval. Se casó hace 3 días en ceremonia legal y debidamente registrada. Aquí está el certificado de matrimonio». El silencio en la sala fue absoluto. Luego explotó en caos. Estela comenzó a gritar acusaciones, don Patricio se puso pálido y el juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el orden. «¿Es esto cierto?», preguntó el juez examinando el documento. «Completamente, su señoría», respondió Rodrigo poniéndose de pie y rodeando a Lucía con el brazo. «Lucía es mi esposa legal. Ya no está bajo la patria potestad de su padre, según la ley». El juez estudió el certificado cuidadosamente. «Este documento parece estar en orden», admitió finalmente. «Es una farsa», gritó Estela. «Se casaron solo para evitar la ley. Deben anularlo». «El matrimonio fue realizado con todas las dispensas apropiadas», intervino el licenciado Vargas, «con el consentimiento de ambas partes y ante testigos legales. No hay base para una anulación». El juez miró a Lucía directamente. «Señora Sandoval, ¿este matrimonio fue por su propia voluntad o fue coaccionada de alguna manera?» Lucía se puso de pie, sosteniendo la mano de Rodrigo con firmeza. «Fue completamente mi voluntad, su señoría. Me casé con el hombre que amo, el hombre que me ha tratado con respeto y dignidad cuando mi propia familia me abandonó». Se volvió hacia su padre, quien aún no había dicho palabra. «Padre, me echaste de casa basándote en mentiras. Me dejaste en la calle para morir. No hiciste nada para protegerme cuando más te necesitaba, pero encontré una familia real, una familia que me valora. Ya no necesito tu aprobación ni tu supuesta protección». Don Patricio finalmente encontró su voz, pero sonaba derrotada. «Lucía, yo cometí errores terribles, pero eres mi hija, mi única hija». «Ya no», respondió Lucía con voz firme pero no cruel. «Tomaste tu decisión cuando elegiste a esa mujer sobre mí. Ahora tengo que vivir con las consecuencias de tus acciones, y tú tendrás que vivir con las tuyas». Rodrigo agregó mirando directamente a Estela y a don Patricio. «Y si vuelven a acercarse a mi esposa, si intentan difamarla o acosarla de cualquier manera, los demandaré por difamación y acoso. Tengo los recursos para hacerlo, y no dudaré en usarlos. Aléjense de mi familia». El juez golpeó su mazo. «El caso está cerrado. El matrimonio es legal y válido. La señora Sandoval está fuera de la patria potestad paterna. Caso desestimado». Salieron del juzgado triunfantes, bajo el sol brillante de la mañana. Lucía respiró profundo, sintiendo como si un peso de 1000 kilos hubiera sido levantado de sus hombros. «Se acabó», murmuró incrédula. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmó Rodrigo.
besándola en la frente. Ahora podemos comenzar nuestra vida juntos, sin mirar atrás. Regresaron al rancho donde doña Carmen había preparado una celebración improvisada. Valentina, ahora de casi 10 meses, gateaba por toda la casa con risas contagiosas. Cuando vio a Lucía y Rodrigo entrar, se impulsó hacia ellos con bracitos extendidos. «Mamá», balbuceó, y aunque probablemente no entendía completamente la palabra, para Lucía fue el regalo más grande del mundo. La tomó en brazos, llorando de alegría. «Sí, mi amor, soy tu mamá, y tu papá y yo vamos a cuidarte siempre». Esa noche, después de la pequeña celebración, después de acostar a Valentina, Lucía y Rodrigo se sentaron en su lugar habitual del porche. Pero esta vez era diferente. Ya no era el patrón y la empleada, ni siquiera los enamorados secretos. Eran marido y mujer, una pareja real con un futuro por delante. «¿Estás feliz?», preguntó Rodrigo, besando su cabello. «Más feliz de lo que nunca imaginé que podría ser», respondió Lucía honestamente. «Hace 4 meses estaba durmiendo en el porche de una iglesia, hambrienta y sin esperanza. Ahora tengo un hogar, una familia, un esposo que me ama. Parece un sueño». «No es un sueño», aseguró él. «Es real, y es solo el comienzo». Los meses siguientes fueron de pura felicidad. Valentina dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras más claras, se convirtió en una niña vivaz y saludable que llenaba cada rincón del rancho con su energía. Lucía floreció como nunca antes, ganando confianza en su rol como esposa y madre, y Rodrigo, el hombre que había estado muerto por dentro durante tanto tiempo, volvió a la vida completamente. El rancho prosperó bajo su administración renovada. Con Lucía manejando la casa y Rodrigo enfocado en el negocio, formaban un equipo formidable. Las cosechas fueron abundantes, el ganado se multiplicó y la propiedad volvió a ser la joya de la región que había sido en tiempos mejores. 3 meses después de la boda, Lucía descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Rodrigo, él la levantó en brazos y giró con ella, riendo con una alegría que venía del alma. «Vamos a tener un bebé», gritaba, sin importarle quién lo escuchara. «Vamos a tener otro bebé». Valentina, que ahora tenía 1 año, parecía entender que algo emocionante estaba pasando y aplaudía con sus manitas, saltando de arriba a abajo. Esa noche, acostados en la cama juntos, Rodrigo puso su mano sobre el vientre a un plano de Lucía. «Este bebé va a nacer rodeado de amor», dijo suavemente. «Va a tener una madre fuerte y una hermana mayor que lo va a adorar. Va a crecer en un hogar lleno de risas. Todo lo que tú soñaste, todo lo que ambos soñamos», corrigió Lucía, poniendo su mano sobre la de él. «Esta es nuestra familia, Rodrigo, la familia que construimos juntos de las cenizas de nuestras pérdidas». Los 9 meses del embarazo pasaron en un destello de preparativos y anticipación. Rodrigo se volvió ridículamente sobreprotector, apenas dejando que Lucía hiciera cualquier cosa. Doña Carmen y las otras empleadas se reían de él, pero también lo encontraban entrañable. Valentina, ahora una niña pequeña parlanchina, estaba emocionada con la idea de ser hermana mayor. Le hablaba al vientre de Lucía constantemente, le cantaba canciones, le contaba historias. «Mi hermanito», decía con orgullo, aunque no sabían todavía el sexo del bebé. Fue un embarazo sin complicaciones, todo lo opuesto al parto traumático de Beatriz. Y cuando finalmente llegó el momento, en una noche tranquila de mayo, Lucía dio a luz a un niño saludable y robusto que lloró con fuerza desde el primer segundo. Rodrigo estaba ahí, sosteniendo su mano durante todo el parto, tal como no pudo estar con Beatriz. Y cuando el doctor puso al bebé en los brazos de Lucía, cuando vio a su esposa e hijo vivos y sanos, lloró de puro alivio y gratitud. «Es perfecto», murmuró Lucía, contando los deditos de su hijo. «Es absolutamente perfecto, como su madre», respondió Rodrigo besándola suavemente. Nombraron al niño Miguel, en honor al padre que le había dado refugio a Lucía en su momento más oscuro. El bautizo fue una celebración grande en el pueblo, con casi todos los habitantes asistiendo. La historia de Lucía y Rodrigo se había vuelto legendaria. La joven expulsada que salvó al bebé moribundo y conquistó el corazón del viudo, desafiando a su familia malvada y encontrando el amor verdadero. Entre la multitud ese día,
Lucía vio una figura familiar parada en la parte de atrás de la iglesia. Su padre, don Patricio, solo, sin Estela. Se veía mayor, más frágil, con los hombros caídos por el peso del remordimiento. Después de la ceremonia, él se acercó tímidamente. Lucía, yo vine a disculparme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte que lamento todo. Me divorcié de Estela hace 2 meses. Finalmente abrí los ojos a lo que realmente era, y he estado viviendo con el dolor de lo que te hice. Lucía lo miró por un largo momento. El hombre frente a ella era una sombra del padre que recordaba de su infancia, el hombre que solía cargarla en los hombros y le compraba dulces en el mercado. «Me lastimaste profundamente», dijo finalmente, su voz calmada pero honesta. El abandono, la traición, fue casi insoportable. Pero he aprendido sobre el perdón y las segundas oportunidades, no porque las personas las merezcan automáticamente, sino porque cargar el rencor solo me lastima a mí. Hizo una pausa. Puedes conocer a tus nietos, puedes visitarnos ocasionalmente, pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Si realmente quieres ser parte de nuestras vidas de nuevo, tendrás que demostrarlo día a día. Don Patricio asintió, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Gracias, hija. No merezco ni siquiera esto, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible por ser el padre que debí haber sido siempre. Rodrigo apareció al lado de Lucía, sosteniendo a Valentina en un brazo y al pequeño Miguel en el otro. Respetaremos lo que Lucía decida, dijo a don Patricio con voz firme, pero no cruel. Pero sepa que si vuelve a lastimarla no habrá segunda oportunidad. Esta familia es sagrada para mí y la protegeré con todo lo que tengo. Lo entiendo, respondió don Patricio, y lo respeto. Gracias por cuidar de mi hija cuando yo fallé. Los meses y años siguientes fueron de prosperidad y alegría. El rancho Sandoval se convirtió en un lugar conocido no solo por su éxito agrícola, sino por el amor que emanaba de sus paredes. Lucía, cumpliendo su sueño de su madre, comenzó a ayudar a otras madres jóvenes del pueblo, especialmente con bebés prematuros o con problemas de salud. Creó un pequeño grupo de apoyo que se reunía en el rancho cada semana, compartiendo conocimientos y experiencias. Don Patricio cumplió su palabra. Visitaba regularmente, siempre con respeto, siempre pidiendo permiso. Poco a poco, muy lentamente, comenzó a reconstruir una relación con su hija. Nunca sería la misma cercanía que tuvieron antes. Demasiado había pasado, pero había sanación, y eso era suficiente. Valentina creció convirtiéndose en una niña brillante y cariñosa que adoraba a su hermanito Miguel. Nunca supieron exactamente cuánto recordaba de sus primeros meses terribles, pero a veces decía cosas que sugerían que en algún nivel sabía que Lucía la había salvado. Mi mamá Lucía me cantó para que dejara de llorar cuando era bebé, le contaba a sus amigos con orgullo. Cuando Valentina tenía 4 años y Miguel 2, Lucía descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez fue una niña a quien nombraron María, en honor a la madre de Lucía. Y 2 años después llegó otro niño, al que llamaron Sebastián. La casa que una vez fue un mausoleo de dolor y silencio, ahora estaba llena del caos alegre de 4 niños corriendo, gritando, riendo. Las comidas eran ruidosas y desordenadas. El jardín estaba lleno de juguetes esparcidos. Había huellas de manos pequeñas en las paredes recién pintadas. Y Rodrigo y Lucía no lo cambiarían por nada del mundo. En el 5º aniversario de su boda, Rodrigo organizó una celebración grande. Invitaron a todo el pueblo, incluso a aquellos que alguna vez habían juzgado duramente a Lucía. La gente venía no solo por la comida y la música, sino porque genuinamente amaban a esta familia que había superado tanta adversidad. Durante la fiesta, Rodrigo pidió silencio y tomó la mano de Lucía, llevándola al centro del jardín. «Hace 5 años», comenzó con voz emocionada, «el llanto de mi hija me estaba volviendo loco. Había perdido toda esperanza. Pensé que iba a perderla como perdí a Beatriz. Y entonces apareció esta mujer». Apretó la mano de Lucía. «Una muchacha que el pueblo había desechado, que su propia familia había abandonado. Tocó mi puerta y me dijo que podía ayudar». Miró a Lucía con ojos brillantes. «No solo salvó a mi hija esa noche, me salvó a mí también.
Me enseñó a amar de nuevo, a vivir de nuevo. Me dio una familia que nunca imaginé que podría tener. Y cada día de estos 5 años me ha demostrado lo que significa el amor verdadero. No es solo un sentimiento, es una elección diaria de estar presente, de apoyar, de construir juntos. Se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo de oro con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Cuando nos casamos fue en una ceremonia de emergencia. No tuve tiempo de darte un anillo apropiado, pero quiero que tengas esto ahora como símbolo de lo que significas para mí. Deslizó el anillo en su dedo mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. Lucía, eres mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, mi mejor amiga. Eres la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Lucía lo ayudó a levantarse y lo besó ante los aplausos y vítores de todos los presentes. Rodrigo, tú me diste todo lo que alguna vez soñé. Un hogar, una familia, amor verdadero. Me diste un lugar donde pertenezco. Te amo con todo mi corazón. Los niños corrieron hacia ellos, abrazándolos por las piernas. Valentina, ahora de 6 años, declaró con autoridad: mi papá y mi mamá se aman mucho, y nosotros también los amamos. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Lucía y Rodrigo se sentaron en su lugar habitual del porche. Ella giró el nuevo anillo en su dedo, admirando cómo brillaba bajo la luz de la luna. ¿Te acuerdas de aquella noche cuando toqué tu puerta?, preguntó suavemente. Como si fuera ayer, respondió Rodrigo. Estabas tan delgada, tan asustada, pero con tanta determinación en tus ojos. Dijiste que podías ayudar a Valentina, y yo estaba tan desesperado que te dejé entrar. Yo estaba aterrada, confesó Lucía. Pensé que me ibas a correr como habías corrido a todas las demás, pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo, que esa bebé me necesitaba. Nos necesitabas mutuamente, observó Rodrigo. Valentina necesitaba tu conocimiento y tu amor. Tú necesitabas un propósito y un hogar. ¿Y yo? Hizo una pausa. Yo necesitaba a ambas para recordarme cómo vivir. Lucía se recostó contra él, suspirando contenta. A veces todavía no puedo creer todo lo que ha pasado. De estar durmiendo en el porche de una iglesia a esto, gesticuló hacia la casa donde dormían sus 4 hijos. Parece un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no incluyen cólicos a las 3 de la mañana, pañales sucios o berrinches en el mercado, bromeó Rodrigo. Lucía rió. Cierto, esto es mejor que un cuento de hadas. Esto es real, con todas sus imperfecciones y desafíos, y no lo cambiaría por nada. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del rancho. Entonces, Rodrigo habló de nuevo, su voz más seria. Lucía, hay algo que nunca te he dicho formalmente, algo que necesito que sepas. Se volvió para mirarla directamente. Cuando Beatriz murió, pensé que nunca podría amar a nadie más. Sentía que sería una traición a su memoria. Pero con el tiempo he entendido que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar. Beatriz fue mi primer amor, y siempre tendrá un lugar en mi corazón como la madre de Valentina. Hizo una pausa. Pero tú, Lucía, tú eres el amor de mi vida, el amor maduro, el amor que elige quedarse día tras día, el amor que construye un futuro. Y quiero que sepas que no eres un reemplazo de nadie, eres irreemplazable por derecho propio. Lucía sintió lágrimas frescas en sus ojos. Gracias por decir eso. A veces me preocupaba que siempre estarías comparándome con ella, encontrándome inferior. Nunca, dijo Rodrigo con firmeza. Eres exactamente quien se supone que debes ser, y juntos hemos creado algo hermoso. Los años continuaron pasando, trayendo consigo sus alegrías y sus desafíos. Miguel resultó ser un niño curioso y aventurero que constantemente se metía en problemas, trepando árboles demasiado altos y explorando cada rincón del rancho. María heredó el talento de Lucía para la medicina y desde pequeña ayudaba a su madre con los bebés del pueblo. Sebastián, el menor, era el payaso de la familia, siempre haciendo reír a todos con sus ocurrencias. Y Valentina, la niña que casi muere en sus primeros meses de vida, creció para ser una joven brillante y compasiva. Aunque técnicamente no era hija biológica de Lucía,
El vínculo entre ellas era tan fuerte como el de cualquier madre e hija. Nunca hubo diferencia en el trato. Lucía amaba a los cuatro con la misma intensidad. Cuando Valentina tenía 15 años, un día se sentó con Lucía en la cocina mientras preparaban la cena. «Mamá», dijo de repente, usando el nombre que había llamado a Lucía desde que podía hablar, «hoy en la escuela estábamos hablando sobre nuestras madres, y algunos de los chicos dijeron cosas sobre cómo tú no eres realmente mi madre porque no me diste a luz». Lucía sintió una punzada en el corazón. «¿Y cómo te sentiste al escuchar eso?». Valentina sonrió. «Les dije que estaban equivocados, que ser madre no tiene nada que ver con dar a luz y todo que ver con estar presente. Les conté cómo me salvaste cuando era bebé, cómo me has cuidado cada día de mi vida, cómo me has enseñado todo lo que sé. Les dije que tienes dos madres si lo piensas bien, la que te dio la vida y la que te enseñó a vivirla. Y yo he tenido la suerte de tener ambas». Lucía tuvo que dejar de picar las verduras porque las lágrimas le nublaban la vista. «Valentina, eso es lo más hermoso que me has dicho jamás». «Es la verdad», dijo Valentina simplemente, abrazando a su madre. «Eres mi mamá en todos los sentidos que importan, y estoy orgullosa de ser tu hija». En ese momento Rodrigo entró y encontró a las dos llorando y abrazándose. «¿Qué pasa aquí? ¿Todo está bien?». «Todo está perfecto», respondió Lucía limpiándose las lágrimas. «Absolutamente perfecto». El rancho siguió prosperando. Con el tiempo, Rodrigo expandió las operaciones, comprando tierras adicionales y diversificando los cultivos. Lucía formalizó su trabajo con las madres del pueblo, creando un pequeño centro de salud maternal en una de las construcciones del rancho. Entrenaba a otras mujeres en las técnicas que su madre le había enseñado, asegurándose de que ese conocimiento no se perdiera. Su reputación creció más allá del pueblo. Mujeres de comunidades vecinas venían a buscar su ayuda con embarazos difíciles, bebés prematuros, problemas de lactancia. Lucía nunca cobraba demasiado, recordando de dónde venía, y para aquellos que no podían pagar nada, ofrecía sus servicios gratuitamente. «Estás regalando demasiado», le decía Rodrigo a veces, medio en broma, medio en serio. «No se puede regalar lo que te fue dado», respondía siempre Lucía. «Mi madre me dio este conocimiento para compartirlo, no para acumularlo». Una tarde, cuando Lucía tenía 28 años, estaba en el centro de salud atendiendo a una joven madre primeriza cuyo bebé no paraba de llorar. La historia era dolorosamente familiar. Un bebé con cólicos severos, una madre exhausta y desesperada, doctores que no sabían qué hacer. Con manos expertas y voz calmada, Lucía le mostró a la madre las mismas técnicas que había usado con Valentina años atrás. En 20 minutos, el bebé estaba dormido pacíficamente. La madre lloró de alivio y gratitud. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó entre lágrimas. «Porque yo también salvé a un bebé así una vez», respondió Lucía con una sonrisa. «Mi propia hija, y ella me salvó a mí también». Camino a casa esa tarde, Lucía pasó por la plaza del pueblo. Se detuvo frente al lugar exacto donde Estela la había humillado y expulsado todos esos años atrás. Era irónico cómo ese momento que parecía el fin de todo había sido realmente el comienzo de su verdadera vida. «¿En qué piensas?», preguntó una voz familiar. Era don Patricio, su padre, quien ahora vivía en una casa pequeña en el pueblo. En los últimos años, su relación se había sanado lentamente. Nunca sería perfecta. Las cicatrices eran demasiado profundas, pero había respeto mutuo y algo parecido al afecto. «Estaba recordando», respondió Lucía, «el día que me echaste de la casa». Don Patricio se encogió visiblemente. «Ese es un recuerdo que me atormenta cada día». «No debería», dijo Lucía, sorprendiéndose a sí misma, «porque si eso no hubiera pasado, nunca habría ido al rancho Sandoval, nunca habría salvado a Valentina, nunca habría conocido a Rodrigo». A veces las cosas más dolorosas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Don Patricio la miró con lágrimas en los ojos. «Eres mucho más sabia y generosa de lo que merezco». «No lo hago por ti», dijo Lucía honestamente. «Lo hago por mí, porque cargar el rencor solo me lastima. He elegido el perdón, no porque lo que pasó esté bien, sino porque yo merezco la paz». Se despidieron y Lucía continuó su camino a casa.
El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Mientras cabalgaba por el camino familiar hacia el rancho, podía ver las luces de la casa encendiéndose una por una. Podía imaginar a sus hijos corriendo por todas partes, a Rodrigo intentando poner orden antes de la cena, a doña Carmen rezongando cariñosamente en la cocina. Cuando llegó al portón del rancho, Valentina estaba ahí esperándola. A sus 15 años era casi tan alta como Lucía, con el cabello largo y oscuro como el de Rodrigo y esos ojos color miel que había heredado de él. «Mamá, llegaste justo a tiempo», dijo emocionada. Miguel intentó enseñarle a Sebastián a montar y casi terminan en el estanque. Papá está furioso, pero también trata de no reírse. Y María dice que uno de los caballos va a tener su potro pronto. Lucía rió desmontando y abrazando a su hija. «Nunca hay un momento aburrido en esta casa, y no lo cambiaríamos por nada», respondió Valentina sonriendo. Entraron juntas a la casa, donde efectivamente el caos reinaba. Miguel y Sebastián estaban siendo regañados por Rodrigo, mientras claramente intentaban no reírse. María estaba en la ventana observando los establos con preocupación. El aroma de la cena llenaba el aire. Era ruidoso, era caótico, era imperfecto y era absolutamente perfecto. Esa noche, después de la cena, después de las tareas, después de acostar a los niños más pequeños, después de escuchar los planes de Valentina para su futuro y las ideas de María sobre cómo mejorar el cuidado de los animales, Lucía y Rodrigo finalmente se encontraron solos en su habitación. Se miraron el uno al otro y comenzaron a reír simultáneamente. Ese tipo de risa que viene del agotamiento y el amor puro. «Miguel va a ser la muerte mía», dijo Rodrigo, desplomándose en la cama. «Ese niño no tiene miedo a nada. Se parece a su padre», respondió Lucía sentándose junto a él. «Y María tiene tu corazón para sanar», agregó Rodrigo. «La vi hoy con ese potro enfermo. Tiene tus mismas manos gentiles. Y Sebastián tiene tu sentido del humor», continuó Lucía. «Y Valentina», dijo Rodrigo suavemente, «tiene lo mejor de todos nosotros, la fortaleza de Beatriz, tu compasión y espero que algo de mi determinación». Se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre la familia que habían creado. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Lucía de repente. Rodrigo la miró confundido. «¿Martes?», Lucía rió. «Sí, pero también hace exactamente 9 años que toqué tu puerta por primera vez, 9 años desde que escuché el llanto de Valentina y supe que tenía que ayudar». Rodrigo se incorporó, tomando sus manos. 9 años. Se siente como una vida entera y como si fuera ayer al mismo tiempo. «Han sido los mejores 9 años de mi vida», dijo Lucía. «Incluso con todo el caos, todo el trabajo, todas las noches, sin dormir, con bebés enfermos o niños con pesadillas, elegiría esta vida 1000 veces». «Yo también», acordó Rodrigo, besándola suavemente. «Cada día contigo es un regalo que nunca creí que merecería». Años más tarde, en el 10º aniversario de su matrimonio, Lucía decidió escribir su historia. No como un libro formal, sino como un diario largo, un testimonio para sus hijos y quizás para otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Escribió sobre la muerte de su madre, sobre la crueldad de Estela, sobre las noches en el porche de la iglesia, preguntándose si vería otro amanecer. Escribió sobre escuchar el llanto de Valentina y sentir ese impulso inexplicable de ayudar, sobre tocar la puerta de un extraño y cambiar su vida para siempre. Escribió sobre aprender a amar de nuevo después del trauma, sobre construir una familia de retazos de dolor y transformarla en algo hermoso, sobre el perdón, no como debilidad, sino como la forma más fuerte de liberación, y escribió sobre el amor verdadero, el tipo de amor que no surge de la perfección, sino del compromiso diario de elegirse el uno al otro, una y otra vez. Cuando terminó, le dio el manuscrito a Rodrigo para que lo leyera. Él lloró mientras pasaba las páginas, reviviendo su propia jornada desde la oscuridad hacia la luz. «Esto necesita ser compartido», dijo cuando terminó. «Hay otras mujeres ahí fuera que necesitan saber que la vida puede cambiar, que el dolor no es permanente, que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros». Con su apoyo, Lucía publicó su historia. Fue un éxito modesto, pero significativo.
especialmente entre mujeres que habían experimentado rechazo familiar, abuso o pérdida. Recibía cartas constantemente de mujeres agradeciéndole por compartir su historia, diciéndole que les había dado esperanza. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una joven de 19 años cuya situación era casi idéntica a la de Lucía, echada de casa por una madrastra celosa, viviendo en las calles sin esperanza. La chica escribió: «Leí su libro y me hizo darme cuenta de que mi historia no tiene que terminar aquí, que puedo ser más que mis circunstancias. Gracias por mostrarme que es posible». Lucía respondió personalmente a esa carta, ofreciendo ayuda y consejo. Eventualmente, esa joven vino a quedarse en el rancho por un tiempo, aprendiendo sobre el cuidado de bebés y madres, encontrando su propio camino. No fue la única. Con los años, el Rancho Sandoval se convirtió en un refugio informal para mujeres jóvenes en situaciones difíciles. «Estamos acumulando hijas», bromeaba Rodrigo, mientras ayudaban a otra joven a establecerse en el rancho. «Estamos devolviendo lo que se nos dio», corregía Lucía. «Alguien me salvó cuando más lo necesitaba. Ahora es nuestro turno de ser esa persona para otros». Valentina creció para estudiar medicina, inspirada por el trabajo de Lucía. Miguel se convirtió en veterinario, dedicando su vida al cuidado de animales. María se casó con un maestro del pueblo y abrió su propia escuela. Sebastián se hizo cargo de las operaciones del rancho junto a su padre, expandiéndolo aún más. Y cada uno de ellos llevaba consigo las lecciones que habían aprendido en esa casa, sobre compasión, sobre resiliencia, sobre elegir el amor incluso cuando es difícil. En el 20º aniversario de su matrimonio, la familia organizó una celebración masiva. Toda la familia extendida estaba ahí, los 4 hijos ahora adultos con sus propias familias, los nietos que corrían por el jardín tal como sus padres lo habían hecho, amigos de toda la región, mujeres cuyas vidas Lucía había tocado. Incluso don Patricio estaba ahí, ya anciano pero todavía presente, habiendo ganado a través de años de esfuerzo constante un lugar modesto pero real en la vida de su hija. Durante el brindis, Valentina, ahora una doctora respetada de 30 años con sus propios hijos, se puso de pie para hablar. «Quiero contarles una historia», comenzó, su voz clara y fuerte. «Hace 30 años nací prematura y débil. Mi madre biológica murió al darme luz y mi padre estaba tan consumido por el dolor que apenas podía mirarme. Lloré durante 3 meses sin parar. Los doctores dijeron que no sobreviviría. El pueblo me llamaba la bebé maldita». Hizo una pausa mirando a Lucía. Y entonces llegó una joven de 19 años, una muchacha que había sido echada de su propia casa, que dormía en las calles, que no tenía nada excepto el conocimiento que su madre le había dado. Tocó la puerta de mi padre y dijo las palabras que cambiarían todas nuestras vidas. «Sé cómo ayudar a su hija». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos presentes. Esa joven era mi mamá, Lucía, y no solo me salvó la vida esa noche, me dio una familia. Me enseñó sobre el amor, sobre la fortaleza, sobre elegir la bondad incluso cuando el mundo ha sido cruel. Soy quien soy hoy porque ella eligió ayudar a un bebé que no era suyo, porque ella eligió amar cuando hubiera sido más fácil proteger su corazón. Valentina levantó su copa. «Así que brindo por mi mamá y mi papá, por el amor que construyeron de las cenizas de sus pérdidas, por la familia que crearon contra todo pronóstico, y por enseñarnos a todos nosotros que la familia no se trata solo de sangre, se trata de elección, de compromiso, de aparecer día tras día incluso cuando es difícil». El jardín explotó en aplausos. Lucía estaba llorando, Rodrigo también. Se abrazaron rodeados por sus hijos, nietos y la comunidad que habían ayudado a construir. Esa noche, mucho después de que todos se habían ido, Lucía y Rodrigo se encontraron una vez más en su lugar del porche. Ahora tenían 44 y 50 años respectivamente, con algunas canas y líneas en sus rostros que contaban la historia de una vida bien vivida. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Rodrigo, su pregunta sincera en la oscuridad. Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. «Lamento el dolor que tuve que pasar para llegar aquí. Lamento que mi madre no viviera para ver lo que se convirtió mi vida. Lamento los años que perdí con mi padre, pero...» hizo una pausa.
No lamento el camino que me trajo hasta ti. Cada momento difícil, cada lágrima, cada noche de hambre y frío, me llevó hasta esa puerta donde escuché llorar a Valentina. Y eso lo cambió todo. Yo lamento cada momento de dolor que sufriste, dijo Rodrigo con fiereza. Desearía poder haber estado ahí antes, haberte protegido de todo eso. Pero entonces no hubiera sido la persona que soy, observó Lucía sabiamente. El sufrimiento nos forma, nos enseña empatía. Porque pasé por eso, puedo ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Puedo verlas, entenderlas, de una manera que no podría si mi vida hubiera sido fácil. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre el rancho que se había convertido en refugio para tantos. ¿Sabes qué es lo más loco?, preguntó Lucía después de un rato. A veces todavía escucho ese llanto, el llanto de Valentina bebé. Está grabado en mi memoria tan profundamente que creo que lo llevaré conmigo para siempre. Y cada vez que lo escucho en mi mente, me recuerda por qué estoy aquí, qué se supone que debo hacer en este mundo. Salvar vidas, dijo Rodrigo simplemente. No solo eso, corrigió Lucía. Recordarle a la gente que incluso en sus momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido, puede haber esperanza, puede haber transformación. El final de una historia puede ser el comienzo de algo mucho más hermoso. Rodrigo la besó suavemente. Has transformado no solo tu propia vida, sino la de cientos de personas. Eres extraordinaria. Somos extraordinarios, corrigió ella. Juntos. Porque ninguno de nosotros podría haber hecho esto solo. Y tenía razón. Su historia no era sobre un salvador solitario o una víctima pasiva. Era sobre dos personas rotas encontrándose en el momento preciso, cuando más se necesitaban mutuamente. Era sobre elegir la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el miedo, el perdón sobre el rencor. Era sobre una bebé que lloró hasta que encontró los brazos correctos para sostenerla. Una joven que durmió en las calles hasta que escuchó el llamado que cambiaría su destino. Y un hombre que había perdido toda esperanza hasta que alguien tocó su puerta y le devolvió la vida. Era una historia sobre familia, la que heredamos y la que elegimos crear. Sobre cómo las cosas más impensables, lo que otros llaman locura o imposible, a veces son exactamente lo que el universo tenía planeado todo el tiempo. Años más tarde, cuando Lucía era ya una abuela de cabello blanco, que pasaba sus días sentada en el porche compartiendo su sabiduría con quien quisiera escuchar, le preguntaron en una entrevista para el periódico local, ¿cuál es el secreto de una vida bien vivida? Lucía sonrió con esa sonrisa que había iluminado tantas vidas oscuras. No hay secreto, respondió. Solo hay elección. Cuando el mundo te derriba, puedes elegir quedarte abajo o puedes elegir levantarte. Cuando tu corazón está roto, puedes elegir cerrarte o puedes elegir abrirte aún más. Cuando alguien necesita ayuda, puedes elegir pasar de largo o puedes elegir detenerte, aunque no tengas nada que dar excepto tu presencia. Hizo una pausa, sus ojos mirando hacia el pasado y el presente simultáneamente. Yo elegí detenerme cuando escuché llorar a una bebé. No tenía comida, no tenía dinero, apenas tenía esperanza para mí misma, pero tenía conocimiento y tenía amor. Y resultó que eso era exactamente lo que se necesitaba. Así que supongo que la lección es, nunca subestimes lo que tienes para ofrecer, incluso en tu momento más bajo, incluso cuando crees que no tienes nada, tu simple presencia, tu compasión, tu voluntad de intentar, puede cambiar el curso de una vida. ¿O de varias vidas?, agregó el reportero, señalando a la familia extendida que llenaba el jardín ese día. «O de varias vidas», acordó Lucía, su sonrisa ampliándose. El amor tiene un efecto dominó. Cuando salvas a una persona, salvas a todas las personas que esa persona tocará a lo largo de su vida. Cuando amas a un niño, no solo cambias ese niño, cambias al adulto en que se convertirá y a todos los que ese adulto influenciará. Es infinito. El reportero escribió sus palabras cuidadosamente, sabiendo que tenía algo especial. Cuando el artículo se publicó, fue compartido por toda la región y más allá. La historia de la joven expulsada que salvó al bebé moribundo y encontró una familia se volvió legendaria.
inspirando a innumerables personas a hacer sus propios actos de bondad impensable. Y en el rancho Sandoval, la vida continuaba en toda su hermosa imperfección. Los nietos crecieron y tuvieron sus propios hijos. El círculo de amor se expandía con cada generación, cada uno llevando consigo las lecciones aprendidas sobre resiliencia, sobre perdón, sobre elegir el amor una y otra vez. Cuando Lucía finalmente murió en paz a los 82 años, rodeada por 4 generaciones de familia, su funeral llenó toda la iglesia y se derramó hasta la plaza. No solo vinieron sus hijos y nietos, sino cientos de mujeres cuyas vidas había tocado, bebés que había salvado, madres que había entrenado, jóvenes a quienes había dado refugio. Valentina, ahora una mujer de 60 años con sus propios nietos, dio el elogio. Mi madre Lucía me enseñó que el amor no es un recurso limitado. No se agota por darlo, al contrario se multiplica. Ella amó a cientos de personas en su vida, pero nunca sentí que su amor por mí fuera menor por eso. Tenía un don para hacer que cada persona se sintiera vista, valorada, amada. Y me enseñó la lección más importante de todas, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para elegir diferente, para crear la vida que deseas. Ella comenzó desde las calles, sin nada, y construyó un legado de amor que durará generaciones. Si ella pudo hacer eso, cualquiera de nosotros puede. Enterraron a Lucía en el cementerio del rancho, bajo un árbol que ella misma había plantado décadas atrás. En su lápida, además de su nombre y fechas, había una inscripción simple que ella misma había elegido. Escuchó un llanto y respondió. Eso cambió todo. Rodrigo sobrevivió a Lucía solo 2 años. Como había predicho tantas veces, no podía imaginar su vida sin ella. Fue enterrado a su lado y su lápida decía, ella le enseñó a vivir de nuevo. Él le dio un hogar, juntos crearon el amor. Y la historia continúa, pasada de abuelos a nietos, contada en las noches alrededor de fogatas, escrita en libros y artículos, preservada en los corazones de todos los que fueron tocados por esta familia extraordinaria. La casa grande en el rancho Sandoval sigue en pie, ahora hogar de la 5ª generación. El centro de salud maternal que Lucía fundó todavía opera, ahora dirigido por varios de sus descendientes que eligieron seguir sus pasos en medicina y cuidado maternal. Y ocasionalmente, cuando el viento sopla justo así, cuando la luna está llena, y las estrellas brillan con ese brillo especial, los que viven ahí juran que pueden escuchar el eco de una canción de cuna antigua sobre una palomita blanca buscando su nido. Y sonríen sabiendo que Lucía todavía está ahí de alguna manera, todavía cuidando, todavía amando, todavía recordándoles a todos que el amor verdadero nunca muere. Porque así es como funcionan las grandes historias de amor. No terminan con la muerte. Se convierten en legados, en lecciones, en inspiración para futuras generaciones. Se convierten en prueba de que lo impensable es posible, que el amor puede nacer de la tragedia, que la familia se crea con elección tanto como con sangre. Y todo comenzó con una joven hambrienta y asustada, escuchando el llanto desesperado de un bebé, y tomando la decisión más valiente de su vida, tocar una puerta desconocida y ofrecer ayuda cuando ella misma no tenía nada. Ese acto simple, ese momento de compasión que desafió toda lógica, cambió el curso de docenas de vidas y creó un legado que continúa hasta hoy. Y esa, querido oyente, es la historia de cómo una bebé que lloró sin parar encontró a la persona perfecta para calmarla y cómo ambas salvaron no solo una a la otra, sino a un hombre perdido en la oscuridad y a generaciones que vinieron después. Es una historia sobre escuchar los llamados que el universo nos envía, sobre responder incluso cuando parece imposible, sobre creer en la bondad incluso después de que el mundo te ha mostrado crueldad. Es una historia sobre familia, sobre amor, sobre el poder transformador de un solo acto de compasión impensable, y es absolutamente verdadera en todas las formas que importan.